quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Para mí es un gusto saludarte, Luis Helen González, desde la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental. Hoy, un nuevo episodio del Plan de Dios, su mayor regalo, que lleva por título La Cruz, nuestra justificación. A la luz de la palabra de Dios, vamos a descubrir cómo la cruz de Cristo nos justifica. Vamos a realizar algunas comparaciones y algunos repasos de lo que hemos estudiado sobre la ley de Dios y el pecado, además de la naturaleza de Cristo. He dividido este estudio en 3 partes, así que te voy a invitar a que puedas ver cada video detenidamente, eso sí, con tu Biblia, porque allí es donde Dios te va a mostrar a través de la guía de su Espíritu Santo lo que Él quiere decirnos a cada uno de nosotros. Ven, acompáñame. Si yo te preguntara si alguna vez has ocupado la condena de alguien a quien amabas, ¿qué me responderías? En la Biblia nos menciona que tú y yo estamos bajo la maldición del pecado, bajo la maldición de la ley. Vamos a leer Gálatas capítulo 3, verso 10 y nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. De acuerdo a la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Óela Dios a la vida eterna. En el episodio El Supremo Sacrificio, Jesús nos mostró cómo clavó en la cruz la maldición del pecado para toda la humanidad, convirtiéndose así en nuestro sustituto. Ahora bien, legalmente, ninguna ley, ni la de Dios, ni la de los hombres, permitirá que algún inocente supla el lugar de la persona culpable. Entonces nos preguntamos, ¿cómo Cristo, siendo inocente, pudo ocupar o sustituir el lugar del pecador culpable, es decir, de toda la raza humana? En este estudio, a la luz de la Biblia, lo vamos a descubrir. Es importante que prestes mucha atención a cada texto bíblico. Iniciamos nuestro estudio de hoy señalando que el apóstol Pablo predicaba de la cruz. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2, del 1 al 2. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Dios, por medio del sacrificio de Isaac, compartió con Abraham. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, del 1 al 13. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hebreos 11, del 17 al 19. El sacrificio de Isaac es una clara representación que Dios proporciona a Abraham para que pueda comprender el costo del pecado. En Génesis 20 podemos ver cómo Abraham, el padre de la fe, había mentido. Génesis 22 nos habla acerca de la prueba a la que fue sometido
Él a llevar a su hijo al monte Moriah en sacrificio, su único hijo. ¿Y sabían ustedes que el monte Moriah siglos más tarde se convirtió en el monte Calvario? ¿Cuántas personas tienen que morir a causa de un pecado? Primera de Corintios 15, 22, la primera parte. Porque así como en Adán, todos mueren. Como vimos en la lección número 3, debido al pecado de Adán, todos los seres humanos estamos condenados a muerte. ¿Cuándo fue ejecutada esta condena de vida mundanal y en quién? La Biblia lo responde. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. En la cruz, el mundo, es decir, toda la humanidad, fue ejecutado en Cristo. Debido a que toda la humanidad se encontraba en el primer Adán, por su pecado representativo arruinó toda la posteridad. Asimismo, Dios unió a través de la muerte y resurrección de Cristo a toda la humanidad en Cristo, para que por su vida, por su muerte y por su resurrección pudiese tener nueva vida y ser libres del pecado. Alabamos el nombre de Dios por esto. Esta es la buena noticia que todos aceptamos por fe en Cristo Jesús. ¿Recuerdas cuando hablamos de la palabra evangelio, del griego evangelion? Buena nueva, buena noticia, buen mensaje. ¿Cuántos estaban implicados en la muerte de Cristo? Leamos en la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe, compele u obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Segunda de Corintios 5:14. De acuerdo a este texto, todos los seres humanos murieron en Cristo. ¿Qué hizo Dios a Cristo para que nosotros fuésemos declarados justos? Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Al asumir nuestra humanidad, Cristo se convirtió en el segundo Adán. En este sentido, Él fue hecho pecado para que seamos justificados ante Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, se nos responde la siguiente pregunta. ¿Quiénes murieron cuando Jesús cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, sobre la cruz? Leamos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados y pagó por la condena que la ley del pecado demandaba sobre cada uno de nosotros. Dado que nuestros pecados son frutos de nuestra naturaleza pecaminosa, Cristo Jesús cargó con ellos en la cruz, haciéndonos libres de la maldición del pecado. Como resultado de nuestra muerte en Cristo, Dios trata de manera profunda la raíz del pecado, que es nuestra naturaleza pecaminosa. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 19, encontramos una confesión que hace el apóstol Pablo acerca de sí mismo en relación con la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Porque todos hemos pecado, tenemos que morir. Jesús no vino a acabar con la pena de muerte que pende sobre las cabezas nuestras, sino a cumplirla. ¿Cuándo entonces el apóstol Pablo muere a la ley y por qué? Y les tratamos este punto para que podamos comprender un poco acerca de cómo morir al pecado. Con Cristo
Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. ¿Cuál es entonces la primera respuesta del Evangelio? La cruz de Cristo, que nos libera de esa culpa y condena que nos causa el pecado. Es a través de la cruz de Cristo que la raza humana fue ejecutada y liberada de este grave problema que es el pecado. Al aceptar por fe a Cristo Jesús, somos libertados del poder y de la esclavitud del señorío que el pecado pueda tener en nuestras vidas. Hay un punto importante que tú y yo debemos conocer. Y el primero es, ¿durante cuánto tiempo la ley del pecado tiene dominio sobre nosotros? Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Dado que la paga del pecado es la muerte, esta condena pende sobre nosotros siempre y cuando estemos vivos. Es solo cuando morimos que estamos en libertad de esta maldición. Y el segundo punto es cómo Dios nos liberta de estar bajo la ley. Leemos Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando por fe aceptamos la muerte de Cristo como nuestra muerte, comenzamos a experimentar la justificación de la vida y estamos libres para vivir una vida en santidad. En la cruz murió toda la humanidad en Cristo Jesús. Amén. Habiendo sido libertado de estar bajo la ley, ¿cómo debería vivir el creyente? No es como tú y yo creamos que debemos vivir. Debemos vivir como nos dice la palabra de Dios. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El creyente quien ha aceptado a Cristo y ha sido liberado de la ley sirve a Dios por amor. Este es el espíritu en que actúa, ya que el espíritu de la ley es el amor. La palabra de Dios es fiel y verdadera y nos continúa respondiendo a preguntas como esta. ¿Qué verdad declara Pablo en relación con aquellos que creen en Cristo? Leamos Colosenses capítulo 3, verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Un cristiano es aquel quien por la fe ha muerto a la antigua vida de pecado y ha resucitado en Cristo para servirle en novedad de vida. Esto es el verdadero significado del bautismo. El incrédulo, que aún es objeto de la ley, sirve a Dios por miedo. Esto es lo que significa vivir en la letra. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Segunda de Timoteo 2:11. En este mundo comenzamos con la vida y terminamos con la muerte, pero en el reino de Dios comenzamos muriendo a la vieja vida y terminamos con la vida eterna de Cristo. ¿Qué debe tener lugar antes de que podamos experimentar la libertad de pecado? Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. No podemos experimentar la justificación en Cristo sin identificarnos primero con su muerte, lo cual ocurre al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Una condena penal solo puede justificarse legalmente o liberarse de su crimen tras cumplir la pena. En la Biblia, liberado o justificado se traduce como absuelto,
Así la cruz de Cristo representa el poder de Dios para la salvación. Primera de Corintios 1 del 17 al 18. La justificación es un término legal que significa cumplir o pagar la condena de otro. A través de la cruz, Cristo nos justificó, pagando la demanda de muerte que el pecado exigía por cada uno de nosotros. Romanos 8:2 nos habla de qué otra cosa nos libra la cruz de Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A través de la cruz de Cristo somos liberados de la condena y esclavitud del pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6:22. Siendo libre de pecado, el creyente deberá vivir una vida que agrade a Dios. La cruz de Cristo nos libera de la condena del pecado, pero esto no significa que podamos vivir como querramos. Al aceptar a Cristo como Salvador, aceptamos la salvación de la culpa, el castigo y el poder que el pecado tiene sobre nosotros, sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Mateo 10:38 nos habla de ¿qué le dijo Jesús a los que se niegan a asumir su cruz? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La crucifixión de Cristo fue un evento universal, lo que significa que toda la humanidad murió en él. Seguir a Cristo implica aceptar su cruz como algo personal. En la Escritura, la única cruz que salva es la de Cristo. Al ser bautizados o morir en Él, la cruz de Cristo se transforma en la cruz del creyente. Muchos cristianos cometen el error de separar la cruz que tienen que soportar de la cruz de Cristo. Y este error conduce a otro error: equiparar la cruz con las dificultades de la vida. Estados Unidos versus Wilson. Este caso en los Estados Unidos involucró al acusado George Wilson, quien fue hallado culpable de haber robado el correo de los Estados Unidos en Pensilvania y fue condenado a muerte. Debido a la influencia de sus amigos, Wilson recibió el perdón del presidente Andrew Jackson. Sin embargo, Wilson decidió rechazar dicha clemencia. Por lo tanto, se solicitó a la Corte Suprema que emitiera un fallo sobre el caso. La decisión fue que, si el prisionero no acepta el perdón otorgado, este no tiene efecto. Un perdón es una escritura cuya validez es esencial y la entrega no está completa sin aceptación. Luego, puede ser rechazada por la persona a quien se le entrega. Y si esta persona rechaza el perdón ofrecido, no existe poder en ese tribunal para obligarla a ejercerla. Wilson fue ahorcado. Cada ser humano, al igual que Wilson, quien rechazó el perdón, tiene la oportunidad de aceptar o rechazar el perdón que Dios da a través de Cristo Jesús. Esta justificación es un obsequio que se puede aceptar o rechazar. Aceptar la justicia de Cristo implica la absolución completa del pecado, la liberación de la maldición de la ley. Todo lo contrario es, si rechazamos la justificación en Cristo Jesús, somos destinados a vivir bajo la condena del pecado. ¿Quieres aceptar la justicia de Cristo Jesús? Ve, busca al Señor de todo corazón. Entrégale tu vida a Él, ora, sigue meditando en la palabra de Dios, búscalo en oración.
Hace unos días recibí un audio de una persona que está unida al ministerio que llevo Conectadas con Dios y decía, tenemos que predicar sobre que Cristo viene por segunda vez. Dejemos de predicar que estudiemos la Biblia y que oremos, sino que Cristo viene. Déjame decirte que quedé reflexionando en esto y dije, no podemos desligar el estudio de la Biblia, la oración de la predicación del Evangelio. Desde acá, la Escuela de Discipulado de la Unión Venezolana Occidental de los Adventistas del Séptimo Día, hacemos un llamado a la predicación del Evangelio, pero también al estudio de la Biblia, a que busques la guía de Dios en oración, supliques por el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida y la de otras personas que predican la palabra para que mensajes como estos puedan llegar a la mente y al corazón de cada ser humano. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta un próximo episodio de la Escuela de Discipulado en el plan de Dios, su mayor regalo.